No fui a él en busca de consuelo, ni siquiera fui para que me viera. Solo necesitaba un lugar donde desmoronarme, donde nadie me preguntara por qué, y tal vez por eso sucedió como sucedió, tranquilo, lento y nada parecido a lo que pensé que necesitaba hasta que finalmente lo dejé ir. Antes de empezar, si ya has estado aquí y estas historias te hablan, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Es la forma más fácil de apoyar el canal. Y no te pierdas la próxima. Si eres nuevo, bienvenido. Espero que disfrutes de esta. Empecemos. Le di demasiado y lo sabía. Simplemente no quería creerlo. Fue lo primero que dije al cruzar su puerta. No lo había querido decir. No tenía intención de venir aquí en absoluto. Pero cuando todo se derrumbó esta noche, y quiero decir que realmente se derrumbó, me encontré conduciendo sin pensando y de alguna manera, su calle fue donde terminé. No me preguntó por qué lloraba en su porche a medianoche. No dijo ni una palabra. Cuando pasé junto a él y me senté en la misma mesa de la cocina que recordaba de ser demasiado pequeña para alcanzarla, simplemente puso agua en el fuego como siempre y esperó a que estuviera lista. Esa frase salió antes de que siquiera tocara el té. Ahora estaba allí, enfriándose intacto, impreso de todo lo que no sabía cómo explicar. Se sentó frente a mí con esa misma calma que solía hacerme sentir como si el mundo no se estuviera desmoronando, incluso cuando lo estaba. Intenté contenerlo, pero el silencio lo empeoraba. Las paredes, la taza, incluso el pequeño tic-tac del reloj de la cocina. Todo parecía demasiado estable, como si la habitación estuviera esperando a que me deshiciera. Él no dijo nada, y eso también lo empeoró. Dejé que dijera todo lo correcto. Murmuré como si no sabía qué quería. Me pasé las manos por el pelo, esperando que el movimiento me distrajera de la opresión en el pecho, pero no fue así. Solo me recordó que su colonia seguía pegada a mí como un recordatorio que no quería. Me dejé llevar, creyendo que significaba algo, que estaba equivocada. Mark finalmente se levantó, no de golpe, ni siquiera con compasión. Se movió sin hacer ruido, caminó hacia el armario, sacó una segunda taza y rellenó la tetera como si no fuera a dejar que mi desorden ocupara toda la habitación. Miré la mesa. La superficie estaba rayada en algunos lugares. Recordé que todavía tenía una pequeña astilla cerca del borde de cuando se me cayó un vaso durante una de esas incómodas cenas familiares. La familiaridad lo empeoró. Sentí que no pertenecía allí, pero de alguna manera tampoco quería irme cuando regresó con el té. No pude esperar. Sus ojos me parecieron un susurro. Lo siento, no debería haber venido. Se agachó a mi lado, en lugar de responder, y puso una mano suavemente sobre mi hombro. Sin presión, nada más. Todo mi cuerpo se tensó al principio, no porque estuviera mal, sino porque se sentía demasiado amable y no merecía esa amabilidad en ese momento, pero no me aparté. Cerré los ojos por un segundo, que se convirtió en algo más largo, ni descanso ni consuelo, solo quietud que no me había permitido sentir en semanas. Cuando finalmente lo miré, quise explicarle, quise darle una razón para aparecer aquí arriba. Solo dije, no sabía a dónde más ir. El té se había enfriado cuando me di cuenta. Yo tampoco lo había tocado. Si él lo hubiera hecho, seguíamos sentados en los mismos lugares, el mismo aire, el mismo silencio. Su mano había dejado mi hombro hacía un rato, pero la quietud permaneció, no en mi piel. En algún lugar de la habitación, como el espacio entre nosotros, aún lo recordaba. Podía oír el crujido del viejo refrigerador, el suave tic-tac del reloj. Mi corazón ya no latía con fuerza, pero tampoco se había calmado. Odiaba lo pequeña que me sentía. Qué familiar era esa sensación. Finalmente se levantó, no rápidamente, en silencio. Su silla raspó contra las baldosas al moverse. El sonido me hizo estremecer más de lo que pretendía. La habitación de invitados sigue arreglada, dijo casi como si le estuviera diciendo al reloj, no a mí. Si quieres acostarte, asentí, pero no me moví. Él no me empujó. Empezó a alejarse y fue entonces cuando algo me jaló dentro sin ruido, sin necesidad. Esa opresión detrás de las costillas cuando alguien de quien no sabías, de quien dependías, empieza a alejarse.
Extendí la mano y le toqué el brazo para no detenerlo, ni siquiera con la firmeza suficiente para sujetarlo. Solo una pausa. Él hizo una pausa, bajó la mirada. Me sentí ridícula inmediatamente, demasiado dramática, demasiado expuesta, pero no se apartó. Mantuve mi mano allí un segundo más, quizás dos, y luego la solté. ¿Te quedas? Le pregunté sin mirarlo. No respondió enseguida. Oí la vacilación, en su respiración, apenas audible, pero ahí estaba. No tardé mucho. Añadí, solo un minuto, eso fue todo. Finalmente asintió y retiró la silla. Esta vez no estaba frente a mí, sino a mi lado, sin tocarme, sin apiñarme. Miré al suelo. Él miraba a la nada. No dijimos ni una palabra, y aún así sentí que algo había cambiado. No mucho, ni repentino, pero sí suficiente. Me recosté ligeramente en la silla, presionando las palmas de las manos contra los muslos, intentando calmar esa parte de mí que ya no sabía cómo quedarse quieta. ¿Qué silencio hay aquí?, dije casi sin pensar. No respondió, pero pude sentirlo. Escuchándonos. No dijimos nada durante un largo rato. La habitación parecía contener la respiración, no un silencio hueco, sino uno que se asienta sobre los hombros, y te deja respirar por primera vez en horas que no lo había tocado. Mité en años. No pensé que él tampoco lo hubiera hecho, pero ninguno de los dos se movió para cambiarse. Se sentó lo suficientemente lejos para darme espacio, pero lo suficientemente cerca como para que un ligero movimiento hubiera cerrado el espacio. No me moví, al menos no a propósito, pero en algún momento me recosté en la silla. Me giré ligeramente para apoyar el codo en el reposabrazos, y mi hombro se inclinó hacia el suyo. No fue un movimiento, ni siquiera fue consciente. Fue gravedad, tal vez, o alivio. Él lo notó. Lo noté por la forma en que se movió su cuerpo. Aún no estaba tenso, ni incómodo, consciente. Incliné la cabeza ligeramente en su dirección, no lo suficiente como para aterrizar en ningún lugar, pero permitiendo que el peso de la noche me llevara allí. Sigo repitiéndolo, dije en voz baja y cansada, todo lo que extrañé, todo lo que dejé pasar. Él no interrumpió, no intentó decirme que estaba equivocada. Eso fue algo que yo no me di cuenta de que lo necesitaba hasta que no pasó. No era estúpida, añadí casi para mí. Quería creer que no era lo que era. Soltó un suspiro lento por la nariz. No era acuerdo, no era compasión. Algo más silencioso que ambos. Creo que lo sabía. Dije que no quería arruinarlo al nombrarlo. Me miró, pero no estaba mirando. Estaba mirando al suelo, o tal vez nada en absoluto. No quería su rostro. Necesitaba el espacio. Pasó un minuto, tal vez más, y luego, sin planearlo, me moví ligeramente en su dirección. No una caída, no un colapso. Mi hombro casualmente se encontró con el suyo por un segundo. Nada más. No lo miré. No le expliqué. Dejé que pasara. No se movió, alejándose de ese silencio entre nosotros. El único que solía sentirse como vergüenza comenzó a cambiar. Ya no se sentía vacío, se sentía como un permiso, como si no lo hiciera. Tengo que llenarlo de excusas o disculpas. Nos sentamos así un rato, nada dramático, nada dicho, el tipo de quietud que no te pide nada. Mis ojos se cerraron, no por sueño, sino por peso, por el silencio, finalmente, alcanzándome. No intentaba acercarme, no pedía nada. Necesitaba que alguien no se fuera, y por una vez. No lo hizo. No sé cuánto tiempo estuve tumbada allí, pero cuando abrí los ojos, él ya me estaba observando. No apartó la mirada, no se movió, no se aclaró la garganta ni fingió que no me había estado mirando. Simplemente se quedó así, completamente quieto, completamente concentrado, y yo tampoco aparté la mirada. No hubo sonrisa, ni invitación, pero la habitación se sentía diferente. Él se sentía diferente, o tal vez yo sí, tal vez. Algo en mí finalmente se había detenido, fingiendo necesitar más tiempo, el espacio entre nosotros. No me sentí respetuoso, ya no me sentía terminado. Me incorporé lentamente, sin cautela, giré las piernas hacia él. Él imitó el movimiento solo un poco.
Poco, lo justo, lo alcancé, no su mano, su rostro, y cuando mis dedos rozaron el borde de su mandíbula, el silencio se rompió como un cristal. No dijo ni una palabra. Cuando me incliné, no tuvo que hacerlo. Nuestras bocas se encontraron sin dudarlo, no suave, no incierto. Era el tipo de beso que reescribe la memoria, el tipo que no pide permiso porque ya sabe la respuesta. Sabía a todo lo que había intentado olvidar, como seguridad y peligro envueltos en el mismo aliento. Su mano ahuecó el costado de mi cuello y cuando mi cuerpo se presionó contra el suyo, no se inmutó, me atrajo más cerca. Me moví a su regazo como si fuera donde siempre había pertenecido. Mis rodillas se apretaron más cerca, cerrando el espacio entre nosotros. La mesa se apretó contra mi espalda, pero no me importó. No estaba pensando en la comodidad, estaba pensando en más. Él besé como si él supiera que necesitaba perderme en alguien, y lo besé como si no me importara quién me encontrara. Sus manos se movieron lentamente al principio por mi cintura, subiendo por mi columna y a mis costados, como si estuviera trazando algo que no quería olvidar. Podía sentir su aliento en mi hombro, luego en mi garganta y luego más abajo. La camisa se arrugó bajo mis manos, pero no me detuve a tirar de ella. No estaba concentrada en las capas, solo en el calor, solo en la cercanía. Mis palmas se posaron sobre él buscando algo sólido. Él se movió debajo de mí y ajusté mi cuerpo, aferrándome más fuerte al suyo. Ya no éramos cuidadosos, ni siquiera hablábamos, todo era respiración, presión y permiso. Él besó mi cuello de nuevo, más lento, esta vez como si quisiera memorizar el sonido que hice al inclinarme. Cuando me levantó ligeramente, me moví con él. Mis piernas apretaron mi boca. Encontré su de nuevo, más hambriento, ahora más desigual, más real. Nada en ello parecía ensayado. Se sentía como una rendición con los ojos abiertos y yo no quería que parara. Perdí la noción del ritmo de cuánto tiempo nos movíamos, como ese tiempo colapsaba con cada cambio, cada sonido ahogado, cada respiración. No podía captar mi espalda arqueada sin querer, queriendo decir que su agarre respondía de la misma manera. La forma en que encajamos, esperado y urgente, como algo que había esperado demasiado. No me sentía como una mujer desmoronándose. Sentí como si alguien llegara. Mis manos se aferraron a sus hombros, luego a su mandíbula. Luego se deslizó entre su cabello como si pudiera estabilizarme. Ahí estaba mi respiración. Demasiado rápido, la suya estaba en mi oído. No podía distinguir qué venía de él o de mí. Ya cada nervio en mí estaba despierto, cada parte de mí extendiéndose, tirando, abriéndose, y cuando él presionó su frente a la mía, solté un sonido que no conocía. Había estado conteniéndose, no había límite, no línea, no había razón para frenar, ya habíamos pasado. El punto de preguntarme qué significaba, yo cedí primero. Su nombre estaba ahí, en el respiro que no pude contener. Me aferré más fuerte. Apreté mi boca contra su hombro, mis brazos contra su espalda. No quería espacio, no quería tiempo, solo quería quedarme dentro. Ese segundo, como si pudiera alargarlo más sin hablar, porque en ese momento no estaba dudando ni preguntando. Lo dejé ir y él seguía ahí. Ese fue el momento en que dejé de contenerme. Algunos momentos no necesitan explicación. Solo una mirada, una mano, una decisión que no retiras. Sé honesto. ¿Desearías estar ahí también? Si estuvieras, ¿qué estarías haciendo? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy leyendo y no olvides darle a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nunca. ¿Qué sigue? Gracias por vernos.